Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Quería hablar de otro tema de alto calibre el día de hoy y se trata de pensar en que, o más bien razonar de que la vida realmente es como un videojuego. Quizás algunos lo sepan, quizás otros no, pero ya bastantes años atrás, décadas atrás, trabajé como director divisional en Electronic Arts. EA Games es esa empresa que hace videojuegos, ¿no es cierto? La FIFA, trabaja con la NFL, Need for Speed, etcétera, etcétera. Y yo trabajé directamente en esta franquicia muy importante que es Los Sims. Y hicimos Los Sims muchísimas veces, trabajando desde lo que eran las PlayStation 2, las consolas Xbox, Nintendo, partiendo con la GameCube y desarrollamos los Sims 2, después pasamos a Sims 3, Sims 4 y los paquetes de expansión, los Sims en vacaciones, los Sims con los perros y los gatos, los Sims romance, los Sims etcétera, etcétera. Y mirando hacia atrás mi trayectoria, eh, estoy pensando hoy día que no es casualidad el poder decirles esto, de que realmente la vida se ha transformado o es, y ustedes pueden despertar a pensar de que es un verdadero videojuego en el cual estamos siguiendo una pauta, básicamente una pauta de vida. Para darles un ejemplo, nos levantamos en la mañana, nos peinamos, nos bañamos, algunos. Otros, ¿no es cierto?, se van rápidamente, toman la micro, toman el metro, toman el auto, ¿no es cierto? Y se están basando en ciertas reglas, las horas de llegada, las agendas que tienen reuniones, etcétera, etcétera. Y seguimos trabajando, ¿no es cierto?, horas de horas, algunos con estrés, algunos con preocupaciones, pero siempre basándonos en reglas que están ya predispuestas, que están existentes en esta Matrix, si se puede decir así, que es algo que voy a tratar de comentarles en el próximo programa. Y tiene que ver con esta facultad que tenemos de empezar a despertar y a darnos cuenta, estar conscientes de que hay cosas que no son simplemente dispuestas, sino que al final son controlables por nosotros mismos, ¿ya? Les voy a poner esta pregunta, ¿ya? ¿Qué pensarían si yo les dijera que ustedes son Dios realmente? Y que yo que les estoy hablando también lo soy, y que cada uno de nosotros es una infinitésima parte de ese Dios que ha estado multiplicándose para estar trabajando en una simulación, en un verdadero juego. Y yo les hablé de los Simpsons, ¿cierto? La simulación de la verdadera y la más perfecta casa de muñeca. Pero es un juego que se compra, que uno instala en un computador o lo corre en una consola. Pero también tiene reglas. Y todo está interconectado. Y tú eliges justamente cómo quieres, ¿no es cierto?, vivir esa vida. ¿Por qué digo todo esto? No porque suene arrogante decir, oye, yo soy Dios, soy omnipotente, soy todopoderoso. No, nada de eso. Se trata de pensar de manera mucho más racional lo que cuesta racionalizar. Y cuando digo eso, veo muchos jugadores, y me ha tocado vivir obviamente de vender videojuegos de muy buena franquicia, y tú ves estas personas que se pasan la vida o se pasan horas de horas construyendo casas, ¿no es cierto?, armando familias, eligiendo su personaje, si va a ser hombre, si va a ser mujer, cómo se va a vestir. En otros juegos, por ejemplo, los RPG, los role-playing, uno básicamente quiere ser un caballero, o quiere ser un enano, o quiere ser un gigante, o quiere ser, por ejemplo, un mago, o un nigromante, etcétera, etcétera. Y se pasa, ¿no es cierto?, buscando la mejor armadura, la mejor arma, el mejor nivel. Hasta son capaces de pagar plata extra, ¿no es cierto?, por acceder a mejores condiciones en este juego. Y lo digo con conocimiento de causa. O sea, hablamos de un nicho que está entre los 14, incluso llega hasta los 14 a 35 años mayormente, se puede multiplicar hasta llegar a los 50, 55 años, gente que está
haciendo una doble vida. Y los miro justamente, yo también juego videojuegos, ¿ya? Y lo hago por diversión. Pero hay gente que se lo pasa armando el mejor personaje para un videojuego que es virtual. Y sin embargo, en la vida cotidiana no han hecho ningún esfuerzo por mejorar su estatus o mejorar su vida, dado que la vida también tiene sus condiciones y sus reglas. No sé si entienden a qué voy. Es como que la gente se lo pasa, prefiere pensar, ¿no es cierto?, o evadirse de lo que es la realidad, entre comillas, que les quiero afirmar de al tiro que no encuentro que esta sea la realidad, sino que estamos, pienso yo, en una simulación también. Pero puede pasar mucho tiempo en esa realidad paralela, mejorándose, y podrían invertir el mismo tiempo, quizás la misma cantidad de horas, en mejorarse su vida. No se trata de tener el mejor auto, no se trata de tener la mejor casa, pero sí mejorarse las condiciones en las cuales uno va creciendo. Lo he mencionado anteriormente y uno de repente habla sobre el camino del héroe. El héroe es admirable y todos podemos ser héroes en esta vida. Y justamente es tratar de alguna manera transformarse en el héroe, en la persona que tiene el pincel con el cual va a pintar su realidad, ¿no es cierto? La realidad que vamos a vivir, la realidad que queremos vivir. ¿Por qué se me viene esto a la mente? En el hinduismo siempre se habla de un dios, ¿no es cierto?, que es universal, el dios máximo, que es Brahma. Y existen varios mitos en el hinduismo, y uno de ellos es justamente de que Brahma, siendo un dios que es infinito, ¿no es cierto?, ilimitado, se pregunta cómo sería ser finito, cómo sería ser limitado, cómo sería ser normal. Y crea a una diosa que le pone Maya y le pide a Maya que le haga un favor, y este favor es básicamente hacerle saber a él o experimentar cómo sería ser finito, limitado, ¿no es cierto?, en su forma. Y ahí Maya justamente ya con la idea y le dice, mira, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Tú que eres infinito, ilimitado, ¿no es cierto?, omnipotente, vamos a dividirte en infinitas partes pequeñitas, pero partes que son limitadas, y a cada parte de una de esas las vamos a poner en un mundo, ¿no es cierto?, chiquitito, limitado. Les suena conocido esto, ¿no? Ustedes han escuchado las teorías conspirativas de que tenemos varios mundos paralelos. ¿Y qué si yo les dijera que eso es posible? Vamos a entrar en eso. Para seguir con este mito, Brahma acepta, este dios, ¿no es cierto?, máximo, acepta ser parte de este juego. Pero Maya le dice algo, le advierte, mira, para que este juego resulte, al dividirte en infinitas partes y ser limitado, y para que esto resulte tú tienes que olvidarte de que estás jugando en esto. O sea, cada parte infinita tuya, cada parte chiquitita tuya se va a olvidar de que tú estás jugando un juego. Y además vas a jugar con mis reglas, las reglas de Maya, no las reglas de Brahma, para que esta cuestión funcione. Y así justamente ocurre de que empieza a jugar este juego conscientemente este dios, pero entendiendo de que estas infinitas partes finalmente no se dan cuenta de cómo salir de este juego. Porque no se acuerdan exactamente cómo fue que llegaron ahí. ¿Cuál fue la decisión que las llevó a ese lugar? ¿Por qué traigo esto al tema? Porque ese dios ha tenido muchos nombres. Le llamamos, por ejemplo, el dios Yahvé, Dharma, Tao, ¿no es cierto?, Alá, la conciencia cósmica, la fuente, el amor, el origen, el arquetipo, etcétera, etcétera. El orden invisible tiene distintos nombres. ¿Y qué pasaría si eso realmente es lo que está ocurriendo? Que en el fondo la razón por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo es porque hay partes de nosotros mismos. Tú eres un dios, por ejemplo, a ti que te estoy hablando y ¿no es cierto?, y me estás hablando a mí que soy otra parte de ti y estamos conectados, ¿ya? No por una regla, sino que yo diría que estamos conectados por algo que es más importante, que es amor.
Amor en el sentido de pensar de que realmente somos infinitos, que somos grandes, que somos ilimitados, pero no lo hemos reconocido al estar impuestos por reglas que nos están llevando toda la vida en adelante. Es un tema súper interesante, porque nosotros hablamos de este Dios universal, pero nosotros directamente podríamos definir que somos un fractal, que somos una rama y el Dios es el tronco del cual salimos. O sea, tenemos un origen que es sumamente claro. Entonces, en este juego, tú puedes tomar tus decisiones. O eres de esas personas que quiere ponerle la luz a los demás, mostrarles la luz y tratar de llevar a estas personas a despertar de alguna manera en este juego para ser conscientes. O simplemente ser una persona que va a jugar un rol de embobar al resto para que se mantengan en este juego por secula seculorum, ¿ya? Tiempo tras tiempo, reencarnación tras reencarnación, para llegar a la misma conclusión de que finalmente todo estaba dentro de tu control, no el mío, tu control, en base a tus reglas, en base a tus acciones. Esto viene mucho de la mano cuando hablo de lo que es positivismo, y lo he mencionado en otros programas, de que positivismo no es algo que sea tan feliz, tan maravilloso. Positivismo siempre es orientado a lo que tiene que ver con la acción, con que tú tomes acción, con que tú tomes las decisiones para ser mejor, para ir avanzando paso a paso. Yo creo que, y mirando bastante a fondo la sociedad en el mundo, se han dado cuenta que la gente está muy cansada y cada vez está más cansada. Yo creo que es porque en este juego, en que pudimos haber jugado siendo nosotros mismos, hemos jugado a este juego tomando roles que no nos pertenecen, o hemos pretendido ser algo que no somos. El caballero con la armadura, la mujer hermosa, la princesa, el héroe, ¿no es cierto? El soldado, el león, distintos roles, ¿ya? El canchero, el más influencer. Y trabajamos, porque estamos trabajando en ese rol desde las 8 o 9 de la mañana y llegamos a la casa después de este trabajo que tenemos, sea cual sea el trabajo que tú tengas, 5 o 6 de la tarde, y finalmente tú te sacas esta armadura, esta máscara que te pusiste y dices, por fin yo puedo ser quien soy y puedo hacer lo que realmente quiera. Y como estamos jugando algo que no somos, estamos gastando la energía de dos personas, una que tú eres y otra que tú no eres. Mi propuesta es, ¿por qué no gastamos la energía de una sola persona y no dos? Una sola persona que pueda, ¿no es cierto?, llevar este juego en adelante. Es interesante este tema, ¿ya? Y lo digo porque justamente al estar mucho tiempo en la industria de los videojuegos, tú observas a las personas cómo reaccionan, cómo toman sus decisiones, cómo son capaces de pagar incluso lo que no tienen para acceder a algún beneficio dentro de este juego. Es bastante decidor, es bastante humano, por decirlo así. Entonces, seguimos con estas reglas. Observen las reglas que los ponen los políticos, reglas que nos ponen, por ejemplo, nuestro lugar de trabajo. Y estos roles quizás son puestos o dispuestos en este juego. Te vas a encontrar con gente que es muy buena, que te va a acompañar, que te va a entregar amor, que te va a entregar misericordia, que te va a dar oportunidades, y otras personas que van a ser los malos de la historia. Los políticos corruptos, ¿no es cierto? Esas personas que son mentirosas, la gente que, ¿no es cierto?, es calumniosa, la gente que es chueca, la gente que es malvada, la gente que tiene mala intención. Y uno puede identificarlos y tú puedes elegir dentro de este juego. Bueno, ¿quieres ser como esas personas malintencionadas o quieres tomar, ¿no es cierto?, un rol que sea mucho más consciente, que sea mucho más auténtico? Y creo que esa es la propuesta, de reconocer nuestra autenticidad, pero asumiendo desde ya de que somos
una parte de este todo, de que tú podrías, y creo estar convencido, de ser un dios, un pequeño dios, dentro de muchos otros dioses, y que la verdad de todo esto no es lo que, ¿no es cierto?, nos dicen, sino que lo que nosotros podemos interpretar o crear. Y estamos en este mundo para crear, para ser creadores. Y luego que creamos algo, somos capaces de tomar decisiones y empezar a influir dentro de este juego. ¿Mm? Eh, Fíjense porque las cosas de repente, y ustedes se pueden fijar en la vida cotidiana, no reaccionan como una espera. Cuando hablamos, por ejemplo, de la luz, ¿m? Ustedes saben, por ejemplo, que científicamente la luz puede actuar como una partícula, ¿ya? En ciertas condiciones y puede actuar como ondas en otras condiciones. Cuando la miramos, actúa como una partícula de luz, un fotón. ¿M? Pero cuando no la estamos mirando, cambia su estado automáticamente a otra condición que es una onda. Y eso explica, yo diría muchísimo, y ustedes quizás lo hayan visto en algunas investigaciones, en que si ustedes, por ejemplo, salen afuera y ven las estrellas, nosotros la podemos ver porque estamos insertos dentro de una atmósfera, ¿no es cierto? Podemos ver el cielo, tenemos la visión de estas estrellas, porque la luz puede llegar, ¿no es cierto?, de estas estrellas que están a billones y billones de kilómetros de nosotros. Y sin embargo se ha probado y se ha comprobado que los astronautas al salir al espacio no ven ninguna estrella. Interesante, ¿no? Hay muchos, ¿no es cierto?, documentos que hablan justamente y testimonios de astronautas que dicen de que al salir, ¿no es cierto?, de la atmósfera en un cohete, en un transbordador, al salir no están viendo ninguna estrella, no las ven. Porque cambian las condiciones en las cuales, ¿no es cierto?, estas estrellas son visibles o las condiciones en las cuales la luz llega a nosotros. Eso está pasando justamente. Los cambios de estado, ¿no es cierto?, son paradojas, ¿ya?, que tienen que ver con condiciones y reglas. Reglas de la física que se están cumpliendo, ¿no es cierto?, en este mundo podría decirse bajo las condiciones, pero hay mundos, y se ha comprobado que hay mundos, hay planetas que no funcionan bajo las condiciones físicas por las cuales nosotros funcionamos. Entonces se pone en duda todo, la gravedad, se pone en duda, por ejemplo, la masa, se pone en duda muchísimas cosas que van cambiando la manera en que nosotros estamos interpretando esto, ¿ya? Eso es lo que quería traerles como una idea. Yo diría que finalmente yo estoy jugando mi juego hoy en día y la razón por la cual yo quizás esté acá en la Tierra debe ser porque me toca hacer una función de mostrar o crear conciencia en las personas de ellas mismas. Y creo que es la mejor cosa que uno puede hacer, la mejor labor que uno puede hacer en base a las reglas de este juego que estamos jugando tú y yo. ¿Mm? Y te hablo a ti, que puedes estar pasándolo mal, puedes estar desempleado, puedes estar en un problema bastante grave, puedes tener una enfermedad, ¿no es cierto? Y por alguna razón llegaste a este punto de escucharme hoy en día, de estarme escuchando atentamente, ¿ya? Y yo creo que somos tú y yo el mismo ser, la misma persona, la misma entidad, ¿ya? Y estamos jugando a ser pobres, estamos jugando a ser ricos, pero las condiciones de alguna manera las estamos pintando nosotros. Y estamos en un constante aprendizaje. Tenemos la oportunidad de aprender, ¿m? Y lo que aprendimos podemos fallar, nos puede ir bien, nos puede ir mal, y vamos a volver nuevamente a este campo de prueba, a este campo de aprendizaje, a esta simulación. Porque realmente somos Dios que está jugando, como lo trata de mostrar este mito de Brahma y de Maya. ¿M? Y nos hemos creído esta mentira de Maya, ¿ya?, de pretender que esta realidad, ¿ya?, la realidad es lo que vemos, y eso de que la realidad es lo que estamos viendo es una completa mentira. La realidad está basada en las vibraciones, de lo que nosotros sentimos como vibración. Y en este juego es importante entrar en un flujo,
¿ya? Existe lo que se llama en el diseño de videojuegos, y esto es una cosa antigua, sumamente antigua, lo que es la teoría del flujo. Y la teoría del flujo justamente nos habla de que a cierta cantidad de tiempo que uno está jugando, uno entra en un cierto estado en que todo le fluye. Lo que realiza en este juego, eh, si es un juego, por ejemplo, de guerra, estoy matando bastante enemigos, o estoy, ¿no es cierto?, consiguiendo mayor velocidad en mi auto de carreras, por ejemplo, tiene que ver con esa cantidad de concentración. Me he enganchado tanto con este juego que puede llegar mi mamá, ¿no es cierto?, y me dice, oye, ya, pues Oscar, termina, y yo te digo, no, no, estoy jugando, déjame jugar. Y estamos conectados de esa manera. Eso es el flujo, cuando estamos con la máxima conexión, en el máximo estado consciente de ser parte de este juego. ¿Mm? Les doy otro ejemplo, cuando uno se pone unos anteojos de realidad virtual, por ejemplo, estos famosos Oculus que han salido al mercado. ¿Mm? Si nosotros no, lo utilizamos una suficiente cantidad de tiempo, nuestro cerebro, nuestro consciente va a interpretar que eso que estamos viendo es nuestra realidad, cuando no lo es. Por eso les digo, ¿qué pasaría si todo lo que estamos viendo en este momento, la luz que me llega en la cara, por ejemplo, el sonido que estoy emitiendo, ¿m? Está dado bajo ciertas condiciones para que eso suceda? ¿Se entiende? Tiene un carácter. Y ustedes pueden cambiar la manera en que pueden interpretar esto en base a lo que a ustedes les vibra, no lo que ustedes perciben. ¿Ya? No es tanto una percepción visual o del oído, sino que tiene que ver con la energía que uno puede transmitir, esa vibración que uno puede transmitir. Por eso dicen de repente si tu vibración es alta o tu vibración es baja, tiene cierto sentido. Yo ya les dije, no estoy hablando de una cuestión que sea algo como el tarot o algo que sea como medio esotérico. Yo soy bastante científico y bastante concreto para mis cosas, así que por favor no se imaginen acá los que me están escuchando que estoy hablando de cosas que sean como la volada, la última volada del día, no. Porque ya les dije que muchas de estas cosas son sugestiones. Y si ustedes escuchan estas sugestiones, son juegos en el fondo, son parte de este juego. Y tú puedes definir si los vas a seguir o no. ¿Ya? Y la sugestión justamente a tanta repetición puede generar una vibración que hace que las cosas puedan ocurrir. ¿Mm? Pero esa vibración viene ¿de dónde? Contéstese usted, ¿de dónde viene esa vibración? ¿De mí? Viene de ustedes. La vibración viene única y exclusivamente de ustedes. ¿Ya? De ahí parte, ese es el centro, que se conecta con este Dios gigante, viviente, infinito, ilimitado, que ha definido por amor partirse en distintas partes limitadas. Y nosotros, al considerarnos limitados como seres humanos, al tratar de definir a lo ilimitado, es donde fallamos. Porque para definir lo ilimitado utilizamos frases, términos limitados. Alá, Dios, Yahvé, las oraciones. No estoy diciendo con esto que estoy siendo irrespetuoso con la Iglesia Católica o con, ¿no es cierto?, los evangélicos o las distintas religiones. Cada persona puede tomar sus propias decisiones de cómo quiere, ¿no es cierto?, jugar este juego. Lo que trato de decir es que más que pensar en que tenemos que hacer oraciones o un cúmulo de oraciones para llegar, ¿no es cierto?, a nosotros mismos, es cosa de hacer un clic instantáneo y llegamos a nosotros mismos. Más que yo tener que escribir cartas a Dios, más que yo tener que llegar a una llamada telefónica, esto ya se transformó en un beeper, en un WhatsApp directamente a Dios. ¿Mm? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos vibrando? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Cuál va a ser mi meta del día de hoy? A ti que, por ejemplo, perdiste la pega, ¿qué vas a hacer hoy día? ¿A dónde te vas a centrar? ¿Qué vas a realizar? Porque te digo algo, los resultados de esto dependen única y exclusivamente de ti. Algunos pueden tener suerte, sí, no hay ninguna duda. Algunos pueden tener cueva,
en las cosas. No se trata de eso. Pero si tú dejas todo a merced de terceras personas, quiere decir que tu juego no está siendo jugado por ti, sino que se juega solo. Y no está siendo partícipe. Y por lo tanto, está sujeto a reglas de la suerte, como también reglas del infortunio, sinceramente. ¿No es cierto? ¿Han escuchado esa frase que dice lo que viene fácil, fácil se va? Yo creo mucho en eso. Porque eso que llega tiene que ver con tu esfuerzo, con tus acciones. Si quieres trabajo, vas a buscarlo y vas a realizar las acciones para buscarlo. Si estás endeudado, vas a generar las acciones para poder salir de esa deuda, de recobrarte, ¿no es cierto? Es importante, más que escucharme lo que te digo, es escucharte a ti mismo, cómo interpretas esto, cómo interpretas esta noticia. La realidad, ¿no es cierto? Puedes definir si quieres creer que es lo que ves o realmente es lo que tú estás vibrando. Eso es lo que quería traerles hoy día. Es súper profundo. Es súper profundo para que lo piensen, para que lo consideren. Así que eso, estimados, les mando un gran abrazo y espero que tengan un excelente pasar. Nos vemos en el próximo programa. Que esté muy bien. Chao, chao.